Yo usé esta Biblia durante muchos años. Estoy hablando hace más de 40 años, al comienzo del ministerio. Esta fue la primera Biblia que yo usé en el ministerio y la usé por mucho tiempo. En los años de nuestro trabajo en el campo misionero, es la Biblia que yo traía. No hay ningún problema con la traducción. La traducción es la Reina Valera 1960 y es una traducción que yo amo y la continúo usando. Hoy en día yo tengo aquí la Reina Valera 1960 y es la que yo uso, es la primera Biblia que uso, aparte que uso otras traducciones. Pero esta Biblia que yo uso hoy en día no tiene anotaciones, no tiene comentarios al margen. Esta Biblia de la cual yo estoy hablando, que yo usé por años, hace muchos años, y que no le recomiendo a usted, esta sí tiene comentarios, tiene estudios bíblicos ahí adentro y tiene un sistema de interpretación que le puede meter a usted en muchos problemas. Hoy yo voy a hablar de dos cosas que son muy importantes y que le van a meter a usted en error si usted las sigue. Y por eso yo no le recomiendo que usted use esta Biblia. ¿Sí? Si está listo, ya vamos a comenzar. Es una bendición que está con nosotros en el estudio bíblico de hoy. Y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. A los que son parte de la comunidad y cada jueves vienen aquí a estudiar la palabra de Dios, y a los que son nuevos. De hecho, si usted es nuevo con nosotros, déjenos saber ahí en los comentarios o en el chat para darle la bienvenida correctamente. Es un gozo que esté con nosotros hoy. Hay un sistema de interpretación que por muchos años yo usé y después de años usándolo me empecé a dar cuenta de que algunas cosas no tenían sentido, no conjugaban. Y años atrás, hace aproximadamente 20 años, Dios empezó a abrirme los ojos del entendimiento en cuanto a la gracia, en cuanto a todo lo que tiene que ver con su nuevo pacto de gracia. Y también paulatinamente y de una manera muy, pudiera decir, despacio, la escatología, la cual comenzó a cambiar. Y yo he hablado de esto a usted anteriormente y le he explicado, especialmente en nuestra serie de teología sistemática para Latinoamérica, donde escribimos ahí 11 tomos de estudio para lo que son los cursos de teología. Y en lo que es escatología, en el libro de escatología, usted se da cuenta ahí y explico ahí los cambios que yo pasé o por los cuales pasé en la escatología. De hecho, hubieron años donde yo no hablaba mucho de escatología. Yo mantenía firme las columnas. Cristo viene por segunda vez, va a haber un juicio, cielos nuevos, tierra nueva. Bueno, también resurrección. Me mantenía en las bases, pero no me metí a hablar de cosas que verdaderamente yo estaba luchando con ellas. Cosas que yo las acepté al principio porque fue lo que nos enseñaron a todos en Latinoamérica. Porque nosotros no vinimos a Cristo en el evangelicalismo de hoy en día en Latinoamérica. Nosotros nos enseñaron un sistema de doctrina que es premilenialista en lo que tiene que ver con escatología, quiere decir la doctrina del fin o las cosas que tienen que ver con el fin. Y yo la acepté como usted la aceptó, como la mayor parte de las personas la ha aceptado, como que era la única escuela, la única interpretación bíblica que había en cuanto a escatología. Eso fue lo que nos enseñaron. Con los años yo empecé a darme cuenta de que algunas cosas no estaban bien, no tenían sentido, no cabían, no compaginaban unas con las otras. Y estudiando más y con la guianza del Espíritu Santo y la ayuda de algunos buenos comentarios, el Señor empezó a tratar conmigo y a ir refinando la escatología a lo que yo enseño hoy en cuanto a escatología que ya usted conoce. Pero esa escatología no existe en un vacuum. Esa escatología existe dentro de lo que es el dispensacionalismo. Y la Biblia a la cual yo me refiero, eso lo voy a decir de una vez, y entonces le voy a explicar por qué. Y le voy a explicar dos cosas muy importantes. Yo creo que hay muchos errores, hay muchos problemas con la escatología, con la teología dispensacionalista o con el sistema, por decirlo así, dispensacionalista. Hay muchos problemas, pero
yo voy a hablar de dos problemas claves que yo creo que en estos dos problemas descansan o en estos se basan o en estos reposan la mayor parte de todos los otros problemas que hay con la teología dispensacionalista, la cual para usted posiblemente es muy común porque es popular en Latinoamérica. Se ha popularizado y se ha popularizado especialmente por esta publicación de la Biblia Scofield con la traducción Reina Valera 1960. Yo tengo que aclarar algo primero, antes de mostrarle la Biblia en detalles. Yo tengo que aclarar algo primero. No hay ningún problema con la 1960, con la Reina Valera 1960. Yo la uso hoy en día. Yo uso la Reina Valera 1960. Y aquí la tengo. Mire, está hasta encuadernada en piel. Yo por ahí hice un videito donde le enseñé cómo lo hice, porque yo mismo hice el trabajo de encuadernarla, porque no estaba contento con ninguna de las que encontraba por ahí. Y dije, bueno, lo voy a hacer yo mismo, y aprendí, y yo mismo encuaderné esta Biblia. Yo también encuaderné esta otra Biblia antigua, dicho sea de paso. No, escuche bien, todavía la tengo ahí y la uso como referencia. Alguna vez si quiero buscar algunas cosas que está diciendo Scofield, y voy ahí y digo, bueno, a ver lo que Scofield dijo de esto, aunque tengo otros textos por ahí que también uso. Y luego hay otra versión más moderna que se hizo de esa Biblia, yo le voy a decir cuál es, para que usted la evite por completo. Y yo le aconsejo a usted, evite por completo esa Biblia, que es la Biblia anotada por Scofield. Le voy a explicar los problemas que tiene. Sí, pero como le dije, yo continúo usando la Reina Valera 1960. Yo no creo que hay ningún problema. Claro, la Reina Valera 1960 fue traducida con los textos que estaban disponibles, con los rollos, con los manuscritos que estaban disponibles en ese entonces. Esta es una desciende directamente de la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia que se tradujo al español. El trabajo de Casidoro de Reina, que luego fue revisado por Cipriano de Valera y ha durado siglos. Sí, hoy en día tenemos los manuscritos más antiguos, manuscritos que se encontraron más recientemente, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que traen mucha claridad en muchas cosas, porque ahí aparecen rollos que son más, o manuscritos que son más antiguos que los que estaban presentes cuando se tradujo la Biblia del Oso, de donde viene la Reina Valera 1960, o todas las traducciones Reina Valera. Yo también tengo la 1909 por ahí. Pero sí, yo reviso y hago contraste con traducciones que están hechas con la influencia de los manuscritos más antiguos y sí, en la Reina Valera hay algunas cositas por ahí, algunas palabras, algunas frases por ahí que bueno, ya se corrigieron en versiones más nuevas, especialmente en la 2020, la Reina Valera 2020, muy buena, a la cual voy a dedicar un programa entero, y se hicieron algunos ajustes muy, muy bien hechos ahí, muy tremendos, sí. Pero revisando con otras traducciones nos damos cuenta de que habían cosas que aparecían en algunos textos y en los manuscritos antiguos no aparecían, entonces esas correcciones se hicieron. Está bien. En general, en realidad no hace mucho cambio en cosas importantes. Yo sigo usando la Reina Valera 1960, aquí la tengo, pero no tiene, como dije anteriormente, ningún comentario. Es solamente el texto bíblico. Aquí está el texto bíblico nada más, sin comentarios. Ahora, le voy a decir algo. En el comentario Scofield, que viene por la influencia dispensacionalista, y es lo que nosotros encontramos en esta anotación, ahí sí hay problemas. Y yo voy a traerle a usted aquí a la guía de estudio. Yo hice una guía de estudio y yo se la ofrezco gratis. Usted no tiene que pagar nada, es totalmente gratis. Usted puede descargar la guía de estudio y ahí hablo yo de todo esto que estoy haciendo hoy. Usted lo encuentra en los comentarios. Aquí está, ¿sí? ¿De dónde empieza esto? ¿Qué es la Biblia de Scofield? Bueno, aquí en la guía de estudio yo explico en detalles la historia de lo que es esta Biblia. Yo no tengo tiempo ahora para entrar en detalles, pero cuando usted descargue la guía de estudio, usted va a encontrar todo eso ahí. Yo tengo acá, le voy a enseñar, aquí lo tengo. Tengo
¿Cómo se ve la primera página de esta Biblia que yo tengo aquí? No es esa, es esta que tengo aquí. Y es la Biblia anotada por Scofield, la Biblia anotada de Scofield. Y dice aquí, antigua versión de Casidoro de Reina 1569, revisada por Cipriano de Valera 1602, otras revisiones, aquí dice los años, 1862, 1909 y 1960. Ahí no hay ningún problema. Pero aquí abajo dice, editada por el reverendo C.I. Scofield. Y aquí está el cuerpo de consultores. Y esta edición fue hecha por el editorial Publicaciones Españolas. Le digo, cuando yo me convertí a Cristo, yo recibí una Reina Valera sin anotaciones. Fue bajo persecución que yo me convertí a Cristo dentro del comunismo. Y los cristianos que estaban siendo perseguidos pudieron conseguir algunas Biblias y de cierta manera me consiguieron una, y eso fue algo muy tremendo. Yo llegué a Estados Unidos, me preparé para servir a Dios, comencé a predicar, comencé el ministerio muy joven, a los 19 años de edad. Y a comienzo del ministerio, la primera Biblia que yo conseguí en una librería aquí fue esta Biblia, que es la Reina Valera 1960, pero con la anotación Scofield. Ya yo había estado estudiando también la 1909 sin anotaciones, ¿cómo se dice? Sin comentarios. Ahora, lo que sucede con la Biblia esta, si usted viene conmigo acá, es que Scofield era dispensacionalista. Le voy a dar rapidito algo de la historia en unos par de minutos para entrar en realidad en el material, que es lo que me interesa, entrar a los textos bíblicos. Para eso estamos hoy aquí. Scofield, lo que hace Scofield es tomar el trabajo que había. Mire, primero fue Darby, y Darby no fue el iniciador. Hubieron algunos antes que Darby, una mujer que profetizó algo por ahí, qué sé yo, y luego Darby consolida este trabajo y es la influencia más fuerte que hay en cuanto al dispensacionalismo en su comienzo. Y de Darby hay otros maestros, pero es Scofield quien en esta Biblia, en este trabajo que hace la Biblia, ¿cómo se dice? Lo hace popular. De tal manera que es la Biblia más vendida, fue la Biblia más vendida en Estados Unidos. En inglés, que se hizo con la King James, ¿cómo se diría? La traducción del Rey Santiago, tenía la anotación Scofield, y en español, la Reina Valera 1960, con la anotación Scofield. La King James, con la anotación Scofield, se expandió rápidamente en todo lo que es la parte norte del continente, en lo que es Estados Unidos, Canadá, lo que es el norte. La Reina Valera 1960 con la anotación Scofield se extendió en toda Latinoamérica y era la Biblia que tú encontrabas en las librerías. Quiere decir que por años, si tú ibas a comprar una Biblia, era la Biblia que encontrabas, y cuando tú te pones a leer la Biblia estabas leyendo la opinión de Scofield o la opinión dispensacionalista en la Biblia, y eso ya te estaba influyendo. De ahí que en nuestra Latinoamérica es popular el dispensacionalismo con el premilenialismo, que es la escuela que enseña escatología con esa manera que nosotros conocemos hoy. Y hay peligros en esto. Y yo me tuve que salir del dispensacionalismo, me costó tiempo, me tomó tiempo hasta venir a una claridad. Porque cuando tú comienzas a entender el nuevo pacto, cuando tú comienzas a entender la gracia de Dios y lo que Dios hizo, entonces algunas cosas comienzan a chocar con el dispensacionalismo, ¿sí? O sea, aquí lo tengo yo en la guía de estudio. Y si usted viene conmigo aquí yo hablo de problemas del sistema dispensacionalista y voy a hablar del primer problema. No, escuche bien, primero le tengo que decir esto. Existen muchos problemas con el dispensacionalismo. El único problema no son estos los únicos problemas. Existen muchos problemas con el dispensacionalismo. No son solamente estos dos. Como le dije anteriormente, estos dos son básicos, son base. Y si nosotros podemos aclarar estos dos, muchas de las otras cosas se van a derrumbar. Amados, yo sé que para algunos de ustedes que son nuevos en Cristo, quizás algunas
cosas que yo estoy diciendo hoy son nuevas y no se preocupe mucho ahora por terminología, algunas palabras que yo use, no se preocupe por eso. Cuando yo venga a los textos bíblicos, usted va a entender exactamente lo que estoy diciendo y por qué es importante. Aún así, yo trato de compartir esto con el lenguaje más sencillo que yo pueda y hacerlo de la manera más sencilla posible para que todos podamos entender. Pero si usted es nuevo en el Evangelio, usted también corre peligro, ¿sí?, de usar o de comenzar a usar una anotación que lo va a meter en problemas. La gente siempre me pregunta a mí, ¿cuál es la mejor anotación? Yo digo, mire, búsquese una Biblia sin anotaciones, una Biblia que no tiene comentarios, que no tiene nada de eso. De esa manera usted no es influido, porque hay gente que primero lee la anotación y luego lee el texto bíblico, o lee el texto bíblico y si tiene una duda va a consultar con lo que dijo Scofield y ahí usted se mete en problemas. El dispensacionalismo divide lo que es la interpretación bíblica en etapas, que son 7, mayormente 7 dispensaciones. Y hay un problema con esto tremendamente, porque en la manera rígida en que son divididas, nosotros tenemos problemas, especialmente en lo que tiene que ver con la dispensación de gracia, o lo que es la gracia de Dios, que en realidad dispensación para nosotros significa, la palabra significa otra cosa, como está en Efesios. Pero también en lo que tiene que ver con la interpretación de las cosas que tienen que ver con el fin. Por ejemplo, el milenio. Por ejemplo, ¿qué pasó con el diablo en la cruz? ¿Fue destruido o no fue destruido? Estas son cosas importantes, ¿sí? Y el primer problema, y lo tengo aquí en la guía de estudio, es que pone la victoria de Cristo en el futuro. El dispensacionalismo pone la victoria, de Cristo, más bien en la segunda venida de Cristo. Ellos creen que sí, Cristo vino a la cruz, murió por nuestros pecados, todo eso está bien, sí, pero hay cosas que continúan sucediendo que verdaderamente ya Cristo triunfó en estas cosas, pero ellos te las siguen entregando como que todavía no. Entonces, por ejemplo, ellos creen que Cristo va a triunfar sobre el diablo al final del milenio, que son 1000 años después de 7 años de tribulación. Se lo voy a explicar de esta manera. El dispensacionalismo, y posiblemente usted diga amén, porque dice, bueno, eso es lo que yo conozco. Ok, si eso es lo que usted conoce, téngame paciencia y déjeme explicar esto bien. ¿Sí? El dispensacionalismo dice que va a haber un rapto secreto. No, yo creo en el arrebatamiento de la manera en que lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y tendría que explicarles lo que es el arrebatamiento. De hecho, yo lo explico acá en la serie de profecía bíblica, usted la puede encontrar en el canal. Pero ellos lo separan el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo por 7 años. O sea, ellos dicen, el dispensacionalista, de hecho, así lo creí yo por años al principio. Ya hace años que yo me separé de eso. Pero ellos dicen, va a haber un rapto, la iglesia va a ser quitada y al ser quitada la iglesia, ahí como que para lo que es la gracia de Dios, para la dispensación de gracia. En otras palabras, ya nadie puede ser salvo por gracia porque Dios va a lidiar entonces con Israel de una manera diferente a cómo lidia con la iglesia. Entonces ellos te dicen, Israel, Dios tiene un plan para Israel y otro plan para la iglesia, pero le voy a explicar cómo lo dicen en lo que es escatología. Ellos te dicen, viene el rapto, 7 años de tribulación donde se van a desatar todas las plagas, todas estas cuestiones, especialmente en los últimos 3 años y medio, pero al final de los 7 años entonces regresa el Señor. Ya entonces sí sabríamos la fecha, porque si sabemos la fecha de cuándo fue el rapto, entonces sabemos la fecha de cuándo es la segunda venida. O sea, Cristo, esa segunda venida la dividen en 2 partes. Ellos dicen, el Señor viene en el rapto por primera vez, pero no pone los pies en la tierra, desde las nubes levanta a los escogidos, a la iglesia se la lleva y a irse la iglesia, entonces ya no hay gracia. Esto hay un problema aquí porque el pacto de gracia es eterno. La Biblia nos enseña que el pacto de gracia es eterno, pero ellos ahí lo paran. Entonces ellos paran el reloj profético, dicho sea de paso. Ellos así lo dicen, que el reloj profético para.
Porque ellos toman las 70 semanas de Daniel y separan de las 60, para el reloj en las 69 y la 70 la número 70, que es la última semana, pasa al futuro. Entonces, 7 años de tribulación, después de la tribulación, donde es desatado el anticristo y todo eso, según esta escuela. Después de la tribulación, al final de la tribulación, de los 7 años literales de tribulación, entonces viene la segunda venida de Cristo. En esa segunda venida de Cristo el Señor sí pone los pies sobre la tierra y bueno, le gana a sus enemigos y establece un milenio terrenal, que es el reino milenial de Cristo, que dura 1000 años. Aquí los dispensacionalistas han puesto el reino en futuro. Para ellos, nosotros no estamos en el reino en este momento. El reino está en futuro. Después de la segunda venida es que comienza el reino. Yo le voy a explicar a usted por qué hay problema con eso y por qué nosotros ya estamos en el reino. Ya estamos reinando con Cristo. Pero le voy a explicar exactamente lo que sigue diciendo el sistema dispensacionalista. Y luego le voy a decir lo que dicen los textos bíblicos. No, escuche bien. 1000 años literales donde el diablo es atado. Note que para ellos el diablo no fue vencido en la cruz. Ellos dicen que fue vencido entre comillas, pero todavía sigue operando como antes. No hay ninguna diferencia. Para los dispensacionalistas el diablo está suelto y operando hoy en el planeta Tierra y no ha habido ninguna diferencia con antes de la cruz. En otras palabras, lo que Cristo hizo en la cruz en cuanto al diablo, ellos no lo toman en cuenta. Lo toman en cuenta cuando mencionan algunos de los textos que yo le voy a mencionar hoy. Ellos lo mencionan de una manera, yo no sé si es ausencia o énfasis más bien en ausencia de lo literal, cuando el sistema dispensacionalista trata de ser literal mayormente en todo, y hay una contradicción en eso. Después del milenio, entonces, hay otra guerra más. Ya hubieron guerras en la segunda venida de Cristo al final de la tribulación, pero después del milenio hay otra guerra más. Y ahí hay división porque algunos dispensacionalistas lo creen de esa manera y otros no. Pero muchos, y la mejor parte de los que yo he conocido, creen que entonces ahí es donde va a suceder Gog, Magog, los reyes del oriente, esas guerras van a venir y Cristo va a venir otra vez. Y entonces ya va a establecer el resto del reino eterno y luego de ahí viene cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la manera básicamente en que la escatología dentro del dispensacionalismo funciona. En esta escatología ellos dicen que Dios tiene un trato con la iglesia y otro trato con los judíos. El tiempo de la iglesia es el que está ahora, la era de la iglesia, pero esa era de la iglesia va a terminar cuando la iglesia sea raptada. Y luego Dios va a tratar con Israel en el futuro. Israel va a ser salvo completamente en el futuro. Pero Dios tiene otro trato para Israel. Que sí, que ya la gracia que terminó aquí de funcionar no aplica porque Dios tiene un trato especial para Israel, o será otra gracia. Esa parte es un poco oscura. He leído la opinión de varios dispensacionalistas y en esto no hay claridad ni en uno ni en otro, o unos contradicen a otros, pero bueno. El primer problema que nosotros vemos aquí es que el sistema dispensacionalista pone la victoria de Cristo en futuro. Ellos te mantienen dos cosas, te mantienen luchando con el diablo. Y la segunda es que pone el reino en futuro. Note la palabra reino. Ellos lo ponen en lo que llaman el milenio, el reino milenial de Cristo, que comienza después de la segunda venida de Cristo. Yo le voy a decir a usted por qué el reino no comienza después de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón el reino fue establecido por el mismo Cristo en los días en que Él estuvo aquí en su primera venida? ¿Y por qué ese reino está operando desde ahora, ya hoy en día, a lo que llamaríamos el reino inaugurado? Sí se va a extender al futuro y es un reino eterno y va a durar por la eternidad, pero ya está inaugurado. Sí, vamos a entrar con lo primero. Los dispensacionalistas te mantienen luchando con el diablo. De ahí es que viene el error de la llamada guerra espiritual. Los cristianos están guerreando contra el diablo. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que el diablo está activo y que nada sucedió en la cruz en cuanto al diablo. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Y yo solo tengo aquí en la guía de estudio. Voy a estar usando la guía de estudio. Sí, de paso, puedo
ir aquí, que usted vea el texto en la Reina Valera 1960, y dice ahí Juan capítulo 12, verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo. Diga conmigo, ahora. ¿Cuándo es ahora? ¿Quién dijo esto? Esto lo dijo Jesús estando ministrando todavía en los días de su carne. Dijo, ahora es el juicio de este mundo. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús estaba vivo todavía. Es en su muerte que el diablo es vencido, yo se lo voy a explicar, pero estaba todavía Jesús ministrando cuando él está haciendo esta predicción. Está diciendo, ahora es el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Echado fuera de qué? ¿De dónde? Echado fuera. Bueno, aquí está la predicción de Jesús. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo se cumple esto que es echado fuera? Él dijo ahora, es en ese tiempo que esto va a suceder. ¿Me está siguiendo acá? Bueno, el texto, el contexto nos explica a nosotros exactamente dónde va a suceder esto, ¿sí? Y si nos vamos a Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 2.14. Y se lo acabo de decir en la Reina Valera 1960. No, escuche bien esto. Escuche bien esto. De acuerdo al texto, el diablo fue destruido por Jesús en su muerte. Allá Jesús dice, escuchen, y los que llevan tiempo conmigo estudiando ya aquí cada jueves y estudiando la palabra de Dios conmigo o en los cursos, ya usted se conoce esto, usted se lo sabe todo. Para usted, a usted le digo, téngame paciencia por unos minutos porque tenemos gente nueva y ellos no han oído esto. Algunos no lo han oído nunca en su vida o algunos no lo entienden todavía. Téngame paciencia mientras yo se lo explico a los nuevos por unos minutos y luego ya nos vamos a ir a lo que sigue, ¿sí? Los hijos participaron de carne y sangre, eso somos nosotros. Usted se va a Juan capítulo 1 y usted se da cuenta que nosotros participamos de carne y sangre. Quiere decir que somos espíritu que estamos o viviendo en carne y sangre, en cuerpo. Él también participó de lo mismo. Jesús también se hizo hombre. En otras palabras, nació de una virgen, se hizo hombre, participó de carne y sangre. Ese es el lenguaje. Sí, pero ¿para qué? Dice el texto aquí, para destruir. Diga conmigo, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús destruyó, diga conmigo, destruyó. Y no hay duda, porque al final del texto dice, esto es al diablo. Quiere decir que Jesús destruyó al diablo en su muerte. Cuando Jesús murió, que fue cuando fue establecido el nuevo pacto de la gracia de Dios, en su muerte el diablo es destruido. Quiere decir que está destruido. El diablo está destruido, el texto lo dice. Lo que pasa con el dispensacionalismo es que ellos ese texto no lo toman, yo creo literalmente, porque ellos dicen, sí, está destruido, pero eso quiere decir que no está vencido, y dan una explicación alrededor de eso. La cuestión es que te van a mantener peleando contra un enemigo que ya está vencido, ya está destruido. Ahora, la palabra destruido ahí no quiere decir aniquilado, y yo tengo que aclarar eso. Aniquilado sería desaparecerlo. Eso no sucede así, porque nosotros en el Apocalipsis vemos que es echado al lago de fuego. Eso no ha sucedido todavía, pero el diablo ha sido destruido, quiere decir en inglés rendido sin poder, y render powerless, quiere decir que le quitaron todo su poder. Diablo no tiene poder, está vencido. Si usted lee conmigo Colosenses capítulo 2 verso 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay principados o hay príncipes de este siglo y hay príncipes en los aires. Son dos tipos de principados, yo lo he explicado en detalle. Príncipes de este siglo, dice la Biblia, que perecen, son gente. Y ahí lo encontramos en Efesios. Ahora, Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Quiere decir que estos enemigos han sido ya vencidos, ¿sí? Y en propósito, 1 Juan 3:8 dice,
Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El texto te está diciendo que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Mi pregunta es, ¿habrá podido Jesús completar la misión para la cual vino? Si Jesús en su primera venida vino a destruir las obras del diablo y tú todavía tienes que estar peleando contra el diablo, me estás diciendo a mí que Jesús no cumplió con su misión. No pudo lograr destruir al diablo en su primera venida, y por eso es que tú, que eres guerrero espiritual, ahora por medio de la guerra espiritual tú vas a vencer al diablo. No, amado. Mire, amado, esa guerra espiritual es una pérdida de tiempo y le voy a explicar por qué. Sí tenemos nosotros como cristianos lucha, pero esa no es nuestra lucha. Yo explico ahí en otros estudios cuál es la lucha del cristiano verdaderamente y contra quién es la lucha y cómo es la lucha del cristiano. Pero yo le voy a decir una cosa. Los principados, las potestades, el diablo, fueron vencidos por Cristo de tal manera que tu enemigo es un enemigo vencido. Es un enemigo que ha sido destruido. Y tú ahora puedes entrar en el reposo. Capítulo 4 de Hebreos dice, verso 3 dice, los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. ¿Cómo puedes entrar tú en el reposo? ¿Por qué puedes entrar en el reposo? Porque la guerra ya terminó. Tú no puedes entrar en reposo mientras hay guerra. ¿Me estás siguiendo acá? Yo siempre pongo el ejemplo de David y Salomón. David no pudo edificar el templo y la casa, la visión que Dios le había dado, porque era un guerrero. Dice la Biblia, Dios le dijo, no lo puedo hacer contigo porque tienes mucha sangre en tus manos. Porque los guerreros están tan ocupados guerreando que jamás entran en el reposo. Vino Salomón, que fue un reinado de paz, y Salomón pudo edificar la visión de David. Edificó el templo de Salomón, el primer templo, se conoce como el primer templo en Israel. Lo pudo edificar, ¿por qué razón? Porque tenía paz. Salomón no tenía guerra con nadie, era un reinado de paz. En paz tú puedes edificar. El reino se ha extendido porque hay paz. Entramos en el reposo, por eso es que podemos estar activos anunciando la buena noticia. Los guerreros no pueden anunciar nada porque siempre están peleando. Jamás tienen paz, jamás tienen tranquilidad, no pueden disfrutar del eterno sábado en el cual ya nosotros hemos sido introducidos. O sea, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Habrá podido, la pregunta mía para usted hoy es, ¿habrá podido Jesús deshacer las obras del diablo? Si Él vino a eso, o no lo hizo y tiene que usted terminar el trabajo. Y bueno, lo que yo entiendo es que Jesús, de acuerdo a lo que dice Hebreos 2:14, sí terminó. Terminó el trabajo. Ahora, esa es una de las dos cosas que yo les mencioné aquí. Pone la victoria de Cristo en el futuro, te mantiene luchando con el diablo y pone el reino en futuro. El dispensacionalismo. Y cuando vamos a la escatología, el premilenialismo dentro del dispensacionalismo pone la victoria del cristiano en futuro, en todos los aspectos. Para ellos Cristo no ha vencido al diablo, tú todavía estás luchando con el diablo para ellos se ha vencido en el futuro. Y el reino no fue establecido. El reino va a ser establecido en la segunda venida de Cristo, que en realidad sería la tercera, porque si usted saca la cuenta y si el Señor viene en el rapto y está separado por 7 años, entonces cuando regresa otra vez ya no es segunda vez, ya es tercera vez, ¿cierto? Y si regresa otra vez después de 1000 años literales, entonces sería la cuarta venida de Cristo. Ese es el problema que tiene el dispensacionalismo. La Biblia no habla de tercera y cuarta venida, la Biblia habla de una segunda venida, una primera venida y una segunda venida. Y es la que estamos esperando. Ahora, el reino fue inaugurado. El reino comenzó cuando Jesús estaba ministrando en los días de su carne. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 25. Es un texto que a mí me ha abierto los ojos en cuanto a esto. Y mi oración es que Dios abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda captar, entender esta verdad. ¿Y por qué? Porque el dispensacionalismo dice que el diablo está suelto, está operando. Jesús no lo ha vencido. Y Jesús
va a reinar después que lo venza. En otras palabras, más bien en el futuro. El orden, bueno, después que lo vence, pero ya lo venció. Pero de acuerdo a ellos, en el futuro. En otras palabras, después de la segunda venida de Cristo, Él ata al diablo por 1000 años, que después se va a soltar otra vez, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, pero está puesto en una cronología incorrecta. Y después viene el Señor otra vez y lo vence. Eso es otra venida más. Pero el texto me dice a mí, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es al revés. Es al revés. En otras palabras, Jesús primero reina, me está siguiendo acá, y después vence, incluyendo la muerte, que es el último enemigo que es vencido. En otras palabras, ya estamos reinando y la muerte es vencida como el último enemigo. Vamos a leerlo despacito. Preciso es que Él reine, primero reina, diga conmigo, primero reina, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El diablo, el enemigo que es diablo, ya Jesús lo venció en la cruz, ya lo leímos. La muerte, cuando usted ve el contexto, que es el último enemigo, que todavía está haciendo estrago, esa muerte, esto es vencida al final. Primero el reino, después es vencida la muerte. En ese orden. ¿Me está siguiendo acá? ¿Cómo es vencida la muerte? Por medio de la resurrección en la segunda venida de Cristo. De acuerdo a los premilenialistas, es al revés. Para ponerlo bien claro, ellos dicen, primero es vencida la muerte, que es vencida por la resurrección, viene el Señor, ¿verdad? Y luego vienen los 1000 años de milenio. Ellos te están diciendo, primero es vencida la muerte y luego viene el reino. El texto acá te está diciendo, primero es el reino y luego es vencida la muerte. ¿Se da cuenta que el orden es al revés? Vamos a verlo. En Mateo 12, verso 28, dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Diga conmigo, ha llegado. Venció Jesús, echó fuera demonios Jesús en los días de su carne, en su ministerio terrenal. Sí. Nosotros vemos en el texto una y otra vez a Jesús echando fuera demonios. Él dice aquí, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está, ha llegado. El reino de Dios llegó en los días de Jesús, en su primera venida. Dice aquí Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, diga conmigo, está entre vosotros. Jesús estaba diciéndole a los que estaban ahí, el reino de Dios está entre vosotros. No está al final, después de la segunda venida, no, en la primera venida ya el reino de Dios es establecido. Mateo 16 dice aquí, el verso 28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, diga conmigo, no gustarán. Dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte o la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Había gente que estaba ahí con Jesús, que estaban vivos, y ellos iban a ver el establecimiento del reino antes de morir. Ahora les voy a decir una cosa. Hoy en día, 2000 años después, no es posible que alguna de la gente que estaba ahí con Jesús estén vivos todavía, porque nadie dura 2000 años. ¿Me está siguiendo acá? Antes que ellos murieran, ya el reino iba a ser establecido. Vamos al Evangelio y ahí lo vamos a ver más en detalles. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, verso 13. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo ahí en Juan, que lo leía al principio, que dijo, ahora es el juicio de este mundo, Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera? ¿Se acuerda cuando Jesús hizo esa predicción?
¿Qué quiere decir echado fuera? El diablo está echado fuera de todos los poderes que tenía. Él tenía los poderes sobre este mundo. Eso le fue totalmente quitado. Al ser establecido el reino de Dios, y yo hablo más de esto en la enseñanza sobre el milenio. Tengo aquí un estudio bíblico sobre el milenio, se llama El Reino Milenial de Cristo, donde, entendiendo por lo que dice Apocalipsis, el milenio o el reino milenial sabemos que fue establecido en la primera venida de Cristo. Ahora estamos en ese reino y el trono está arriba en el cielo. Jesucristo está reinando en este momento, sentado a la diestra del Padre. ¿Me está siguiendo acá? No es un reino donde Él va a reinar desde Jerusalén, porque esto es otro problema que tienen los dispensacionalistas, que ellos ponen a Jesús, premilenialistas, ellos ponen a Jesús reinando físicamente desde Jerusalén a las naciones. Y eso es un problema grave. ¿Me está siguiendo acá? Porque es un reino político, porque ellos separan en la manera en que Dios ha lidiado con la iglesia y la manera que Dios ha lidiado con Israel. Y en ese reinado Jesús se va a levantar el templo y van a continuar los sacrificios. En otras palabras, regresamos al judaísmo. Y las naciones van a venir y van a ofrecer sacrificios, judíos y gentiles juntos, y Jesús reinando desde Jerusalén. Nos regresarían otra vez a las ceremonias y los sacrificios. Amado, cuando la Biblia nos enseña a nosotros que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente y fue hecho una vez y para siempre, y ya no se necesitan sacrificios. Eso lo explico yo en el estudio bíblico que hice sobre el tercer templo, si habrá o no tercer templo, y ahí le explico. No, escuche bien esto. Aquí dice el texto: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Trasladado las potestades de las tinieblas, donde operan los hijos de desobediencia todavía. Porque dice Efesios, el espíritu que ahora opera por medio de los hijos de desobediencia. Esa es la única operación que el diablo tiene viva hoy en día, y es por medio de los hijos del diablo, los hijos de obediencia, aquellos que están en tinieblas, que todavía continúan operando. ¿Me está siguiendo acá? Esa es la operación del maligno. ¿Sí? Y eso lo expliqué yo en el capítulo 6 de Efesios, en el estudio bíblico que hice sobre Efesios, en el capítulo 6, que de hecho lo terminé la semana pasada. Usted puede regresar y lo puede ver ahí con claridad y puede entender lo que es Efesios 6, todo lo que tiene que ver con lo que es tomar la armadura de Dios, y todo eso lo puede encontrar ahí. Pero bueno, hemos sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Si no hubiera reino, no pudiéramos ser trasladados. ¿Por qué? ¿A dónde te van a trasladar si no hay reino? La razón por la cual fuiste trasladado es porque hay reino. Diga conmigo, hay un reino presente. Si el reino fuera en el futuro, entonces ¿cómo vamos a ser trasladados en las tinieblas al reino de su amado Hijo si no hay reino? Es que el reino no es en futuro, el reino está ya. Diga conmigo, el reino está ya. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo porque hay reino. Colosenses 4:11 dice Pablo ahí: y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Dice aquí, en el reino de Dios. Ahí está claramente, ¿cierto? Y han sido para mí un consuelo. Entonces, el reino de Dios estaba en operación. Pablo dice que ya estaba él trabajando en el reino de Dios. Dice Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nosotros estamos trabajando, laborando en el reino de Dios, que es un reino inconmovible. Ya estamos en el reino. Y cuando la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo será atado, ya fue atado. Atado no quiere decir que lo amarraron. Uno tiene que entender el lenguaje bíblico porque es literatura apocalíptica, amados. Hay símbolos, hay figuras, hay una figura, hay un colorido en el texto, amados. ¿Atado de qué? Dice para que no engañase más a las naciones, dice ahí el texto en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? Atado no quiere decir aniquilado, porque eso no va a pasar hasta que no sea echado al lago de fuego. Pero se le quitaron sus poderes. El diablo no puede ejercer poder sobre las naciones. La razón por la cual el evangelio ha podido ser establecido, el evangelio ha podido correr a las naciones, la razón por la cual hay 2 billones de
cristianos en el mundo, algunos más fríos, otros más calientitos, pero hay 2 millones de personas que confiesan ser seguidores de Cristo en el mundo, amados. La razón por la cual ha crecido tanto el cristianismo, la cristianidad, es porque ese diablo ha sido atado, ha sido vencido, ha sido destruido. Jesús triunfó sobre él y no puede operar. Jesús dijo después de su resurrección, dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra. En otras palabras, antes de eso, ¿quién tenía la potestad? La tenía el diablo. Él tentó a Jesús. Él le dijo, mira, todos los reinos de esta tierra te voy a dar si postrado me adorares. ¿Y por qué estaba ofreciéndole eso a Jesús? Porque el diablo tenía control sobre los reinos de esta tierra. Pero cuando Jesús va a la cruz y lo vence, Jesús viene y dice, toda potestad me es dada. En otras palabras, en cielo y tierra Jesús está reinando. El diablo fue echado fuera, como había sido profetizado en el versículo 31 del capítulo 12 de Juan. Fue echado fuera. El diablo está vencido, el reino está establecido. Dígalo conmigo, escríbalo ahí en el chat, en los comentarios. El diablo está vencido, el reino está establecido. Sí, el problema con esta Biblia de Scofield y el sistema dispensacionalista es que para ellos el diablo no está vencido y el reino no está establecido. Para ellos el reino va a venir en un futuro y el diablo va a ser vencido en un futuro. Lo ponen en futuro. Y hay un problema cuando tú pones estas bendiciones en futuro. ¿Sabe por qué? Porque estás pasando por alto la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz. No estás dándole crédito a lo que Jesús logró en la cruz. Está diciendo que tú tienes que luchar para lograrlo. Ahí te saca del reposo. El problema de este sistema de interpretación es que te está diciendo, Jesús no logró. Él no logró hacer lo que vino a hacer. Él no pudo deshacer las obras del diablo. Y el reino todavía está en el futuro. En otras palabras, nadie puede reinar. No podemos reinar en vida, como dice Romanos, porque no hay reino. No podemos ser trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque no hay reino. Entonces, ¿a dónde te trasladaron? No, amados. Claramente el texto nos enseña que el reino está establecido. Diga conmigo, Jesús está reinando, yo estoy reinando con Él desde ya. Ya estoy reinando con Cristo. Gloria a Jesús. El segundo problema con este sistema de interpretación dispensacionalista es que presenta un plan para la iglesia y otro para Israel. En otras palabras, complica la escatología. Ellos dicen que Dios tiene un plan para la iglesia y va a salvar a Israel de otra manera. En otras palabras, va a parar el reloj, el tiempo de los gentiles se va a acabar, mal usando el texto, se va a acabar el tiempo de los gentiles, se va a acabar el tiempo de la iglesia. Y entonces otra vez comienza el reloj a tratar Dios con los judíos, que los va a salvar de una manera diferente. Un plan de salvación para los gentiles, un plan de salvación para los judíos. El dispensacionalismo es premilenialista en su escatología y cree que la iglesia será quitada y ahí termina la gracia. Y siguen 7 años de tribulación, lo que yo le expliqué anteriormente. Y bueno, luego viene la segunda venida después de los 7 años de tribulación, y como yo se lo expliqué ya. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios enseña un solo plan. Diga conmigo, un solo plan para gentiles y judíos. El dispensacionalismo enseña 2 planes. Un plan para Israel, un plan para la iglesia. La Biblia, el Evangelio de Cristo, enseña un solo plan, un solo plan. Judíos y gentiles necesitan la misma gracia. Eso es lo que enseña el texto. Se lo voy a dar aquí. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está comparando. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjense que este es el capítulo 3 de Romanos, el capítulo que más claro nos habla a nosotros de lo que es la doctrina de la depravación total del hombre. Versículo 10, el versículo que sigue nos empieza a decir, nadie hace lo bueno, ni aun uno. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios.
Sí, en otras palabras, el hombre no tiene la habilidad, la capacidad de buscar a Dios. Es Dios quien en su misericordia y por su soberanía decide buscarnos, amarnos primero, salvarnos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Aquí dice Pablo, judíos y gentiles están igualados. En otras palabras, como dice allá en Gálatas, no hay diferencia entre judío y griego. Griego es gentil. O alguna traducción dice helénico. Son los gentiles. No hay diferencia, amado. Sí. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hacían los apóstoles. Ellos testificaban a judíos y a gentiles de la misma manera, porque podían ser salvos de una sola forma. Pedro mismo, que no es apóstol para los gentiles, el apóstol para los gentiles es Pablo, ya lo vimos en el capítulo 2 de Gálatas. Pero Pedro mismo enseña a los judíos desde el principio que solamente hay salvación en Cristo. Es el único plan de salvación. Sí, y Pablo nos dice lo mismo a nosotros. Vamos a Efesios capítulo 2 y aquí van a quedar todas las dudas, yo creo, disipadas. Mire, Efesios 2, 14 y 18 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. De ambos hizo uno. Mira, amado, el dispensacionalismo divide, porque hace una división entre judíos y gentiles. En el dispensacionalismo la gente dice que es que los judíos son el pueblo de Dios. No, amados, nosotros también somos el pueblo de Dios. Es un solo pueblo. De los dos hizo uno. Y luego lo acusan a uno. Es que usted no ama a los judíos. No, ¿cómo no? Sí los amo. Los amo tanto que les estoy diciendo que pueden ser salvos por medio de Jesucristo. ¿Me está siguiendo? Dice aquí, de ambos pueblos hizo uno. Diga conmigo, un pueblo, un solo plan. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo. Dice, un solo y nuevo hombre. Diga, de los dos pueblos, judíos y gentiles, el Señor hizo uno solo. Sí, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Judíos y gentiles somos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Es un solo evangelio, es un solo mensaje, amado, de salvación. Es una sola gracia, un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz, no de guerra, a vosotros que estabais lejos, nosotros los gentiles, Gálatas, en este caso Efesios, perdón. En Gálatas le dice algo también parecido. Efesios, que estábamos lejos, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. ¿Cómo tienen entrada a salvación los judíos? Igual que nosotros, por medio de Jesucristo. Ahí está el texto claro. Dios no tiene un plan futuro para Israel para salvarlo de una manera diferente. Dios tiene un solo plan para judíos y para gentiles. Israel es salvo de la misma manera que nosotros somos salvos, por medio de Jesucristo. Paremos la división, amados. Paremos la división. Vamos a reconocer que el sacrificio de Cristo es suficiente para judíos y para gentiles, para todo el mundo, todo ser que vive en esta tierra. Hay una sola manera en que podemos ser salvos y es por medio de Cristo. Ese es el evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Lo otro es error. Sí, no más sacrificios. Uno fue suficiente. En el dispensacionalismo nosotros nos dicen que cuando el Señor establezca su reino terrenal, el cual lo va a establecer en Jerusalén, en la Jerusalén actual, y de ahí va a regir a las naciones, ellos dicen que vamos a regresar a ofrecer sacrificios. De hecho, va a haber un templo que se va a restaurar. Ellos hablan, depende de la escuela, hay algunos que hablan de la restauración del tercer templo donde se va a sentar el anticristo, hablando de un texto en segunda de Tesalonicenses llamado que estaba refiriéndose al templo que estaba en pie, pero eso lo hablo yo allá donde hablo del tercer templo. Pero mire, busque el estudio bíblico, ahí está.
Pero mire, algunos dicen que ese tercer templo va a ser el mismo que va a estar en pie después de la segunda venida de Cristo. Hay otros que dicen que no, que ese va a ser destruido también y que se va a levantar un cuarto templo. De hecho, hay un maestro por ahí de israelita que dice que un mismo cuerpo, un mismo templo, que no es el mismo templo, que se va a levantar un templo en el futuro, ¿sí? Gloria a Jesús. No, eso, hay error en eso. Hay error en eso. El Señor no necesita un tercer templo ni un cuarto templo, y no hay necesidad de que judíos y gentiles suban a Jerusalén a ofrecer sacrificio, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente, hecho una vez y para siempre. Y los tengo aquí escritos, se los voy a leer. Hebreos capítulo 9, verso 26, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice, se presentó una vez para siempre, una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, dice, verso 10 al 14, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que dice que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, desde donde está reinando. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hablando de la muerte, que es el último enemigo que va a ser vencido, ahí está. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos sacrificios, amados? Uno solo. ¿Cuántas ofrendas? Una sola. Sí. Entonces, eso de que el Señor va, que dice el dispensacionalismo premilenialista, que el Señor va a venir a reinar desde Jerusalén actual, ahí en el Medio Oriente, y que de ahí va a regir a las naciones, y que nosotros vamos a subir a hacer sacrificio otra vez, eso es completamente erróneo. No van a haber más sacrificios. Nosotros no vamos a subir a ofrecer más sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente. Un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. Dígalo ahí en el chat, en los comentarios. Un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. No van a haber sacrificios futuros. La gracia de Dios es eterna, no se interrumpe, no va a terminar con el rapto, eso lo explico yo bien. La gracia de Dios continúa, fuimos salvos por gracia y hasta ahí, amado, hasta ahí, hasta ahí. La Jerusalén eterna es la de arriba, no la del Medio Oriente. Y vamos al texto. Dice Gálatas capítulo 4, versos 25 y 26. Dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Diga conmigo, la Jerusalén de arriba es la nuestra. Nuestra Jerusalén no es esta, es la de arriba. Ahí está claro el texto, amados. Nosotros no vamos a ir a ofrecer sacrificio a ninguna Jerusalén, porque primero, ya el sacrificio de Cristo es suficiente, y segundo, nuestra Jerusalén no es la que está ahí en el Medio Oriente, nuestra Jerusalén es la de arriba. Ahí está el texto claramente diciéndolo. Hebreos capítulo 12, verso 22 dice: sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Diga conmigo, nuestra Jerusalén es la celestial. El sistema dispensacionalista, le dice a usted que nosotros vamos a regresar a esa Jerusalén, porque como Dios tiene dos planes, tiene un plan con la iglesia que la va a levantar y luego un plan con Dios, entonces, con Israel, pues vamos a regresar todos a Israel, otra vez al culto de las ceremonias y los sacrificios. Eso es un error, amado. Eso invalida la gracia de Dios. No. Nuestra Jerusalén es la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y aquí está Apocalipsis
capítulo 21, verso 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Nuestra Jerusalén es la de arriba, que va a descender del cielo. Ahí es donde Dios va a reinar a la creación. Amados, Dios se va a mudar, va a venir y va a habitar el Señor ahí, en la nueva Jerusalén, para siempre, con el jardín restaurado, cielos nuevos, tierra nueva. Ahí está nuestra eternidad. Amados, ese es el reino duradero para siempre y que no tiene interrupción. Pero ya ese reino está inaugurado porque Cristo ya está reinando, se lo dije antes, ¿sí? Y una sola segunda venida. Para que no sigan poniendo que el Señor viene y luego regresa otra vez, y luego regresa otra vez, y luego regresa otra vez. No, amado, en la segunda venida de Cristo, ahí, ese es el fin de la historia. Cuando Cristo regrese, escuche bien esto, Él va a vencer a todos los enemigos, va a ocurrir la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos levantados para recibir al Señor. Y ahí vemos en un romanismo la manera en que cuando venía un centurión, un general de guerra a la ciudad, los que estaban en la ciudad salían a recibirlo y luego entraban con él. Eso es lo que va a suceder. Yo se lo explico bien ahí en un video que se llama La Segunda Venida de Cristo, que está dentro de la serie de profecía bíblica, ¿sí? Dice ahí Hebreos capítulo 9, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Eso lo resolvió en la primera venida, para salvar a los que le esperan. Está hablando de salvación futura. Mira, amados, Jesús viene por segunda vez y en esa segunda venida ya es ahí, a partir de ahí, resurrección, segunda venida, juicio y cielos nuevos y tierra nueva. Es el fin de la historia. Todas las otras preguntas que usted tenga en cuanto a eso, yo las tengo ahí en diferentes videos dentro de la serie de profecía bíblica. Pero, amados, como le dije anteriormente, esta anotación bíblica ni la busque porque lo va a confundir. Sí, y estamos hablando, ya le dije cuál es, y es la anotación de Scofield. Para nada. Hay una versión que hicieron nueva, más moderna, que está aquí. La imprimieron hace unos añitos y aquí está. Y otra vez, hicieron inclusive algunos cambios, algunas cosas las cambiaron, dicho sea de paso. Sobre todo ahí en el Génesis, en lo que se llama la teoría del gap. Lo que va a hacer es confundirle. Yo le digo a usted algo para concluir en esta hora y antes de irme, lo cual es muy importante, porque usted dice, bueno, ¿y cuál Biblia busco entonces? ¿Qué Biblia me consigo? Bueno, amado, búsquese una Biblia. Ahí está la Biblia de las Américas sin anotación. Búsquese la Biblia de las Américas, es una buena Biblia. La Nueva Biblia de las Américas es una buena Biblia. Aquí está la Reina Valera 1960 sin anotación. Sin anotación. Usted no necesita que alguien le diga lo que tiene que creer en cuanto a eso, amados. Usted busque, estudie por su cuenta, ¿sí? Y esa es la manera en que nos mantenemos saludables, ¿sí? Si no se ha suscrito al canal, amados, recuerde hacerlo aquí. Aquí le voy a dejar más material. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.